Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Luego de las noticias, la actualización meteorológica en días que han sido súper calurosos. ¿Qué pasa mañana y el fin de semana? Se los vamos a contar en este capítulo de CNN Tiempo. La invitación es a que se queden en nuestra sintonía. Pero bueno, queremos profundizar ahora en un tema que nos mantiene muy pendientes, lo que se vivió en el centro sur de nuestro país con los incendios forestales, particularmente en la región de Ñuble y en la región del Biobío. Ha habido actualizaciones y muchas de esas actualizaciones tienen que ver con las ayudas que reclaman los vecinos y vecinas afectadas. Pero también hay actualizaciones sobre la afectación a ecosistemas. En un capítulo anterior hablamos de nuestros animales. ¿Qué pasa con la flora nativa? Es una de las preguntas que vamos a responder en esta edición de CNN Tiempo. Comenzamos. Y para profundizar nos acompaña, ya lo vemos en la pantalla, Ricardo Medina, ingeniero forestal y presidente de Peuma Florida, una de las organizaciones de la sociedad civil de Bosque en Trama. Él es de la comuna de Florida, una zona muy afectada por esta emergencia. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos muy bien acá. Ricardo, lo primero que quisiera preguntarle, ¿cómo se ha ido viviendo en Florida particularmente, que es la zona en la que usted está, las semanas posteriores a la emergencia? Y luego profundizamos en el tema que nos convoca. Bueno, los hechos más graves ocurrieron acá en el incendio de San Lorenzo durante la semana anterior y ya están controlados al menos los incendios en la zona de Florida, que en esta oportunidad alcanzaron alrededor de 3.800 hectáreas y afectación de 2 viviendas según lo que se ha informado. Y obviamente en este momento se está trabajando con las ayudas por parte de las instituciones pertinentes, como son la municipalidad y los respectivos ministerios que tienen competencia en el caso. Claro, importante en ese sentido hacer el llamado a la autoridad que dicha ayuda llegue lo más pronto posible. Ha sido también el llamado que han hecho vecinos y vecinas no solo de Florida, sino que también de toda la zona afectada cuando hablamos de la región de Ñuble o la región del Biobío. Ricardo, vamos al tema que mencionábamos en la introducción. Hagamos un análisis general de la flora nativa afectada en el centro sur de nuestro país. ¿Cuáles son las especies que se han visto más golpeadas por esta emergencia? En general, ¿cuál es la flora nativa que se ha visto más afectada? Bueno, en la zona en que vivimos nosotros, tanto en Penco como en Florida, los bosques predominantes son esclerófilos, donde hay especies como el boldo, el litre, ¿verdad? Eh, y por supuesto también el queule, el naranjillo y el pitao, que son especies endémicas de la zona, que subsisten aún en pequeños relictos en fondos de quebrada, cumpliendo una función muy importante en el ciclo hidrológico, y esas son las principales pérdidas que hemos tenido en este momento, en esta temporada de incendios. Sí, y en ese sentido, ¿es posible un plan de recuperación lo suficientemente robusto o muchas de las especies que se vieron afectadas es muy difícil que vuelvan a recuperarse con la magnitud que tenían antes de la emergencia? Sí, claro, los incendios forestales, dependiendo de la intensidad que alcance el fuego, producen daños mayores a nivel de suelo, lo cual dificulta mucho el tema de la restauración con el bosque nativo original que había. Y en algunos casos, si el incendio no es tan severo, existe la posibilidad que tienen las especies nativas de rebrotar, es decir, tienen una capacidad de Mire, resiliencia de rebrotar después de los incendios. sí, lo escucho. Termine nomás la idea, Ricardo. No así, no así como lo que ocurre con las plantaciones forestales, que son especies altamente inflamables como el pino radiata y el eucaliptus, ¿verdad? Y ahí ya no hay posibilidad de regeneración en el caso de los pinos y solamente, dependiendo de la intensidad, rebrotan los eucaliptos. Sí, Ricardo, quisiera preguntarle sobre lo que usted mencionaba anteriormente, la afectación al suelo. Si me pudiera explicar en términos simples, ¿qué le pasa al suelo y cuál es la consecuencia o cuánto llega a durar dicha consecuencia que hace difícil el proceso de restauración? Nosotros el otro día, y esto lo digo a modo de contexto, conversábamos con otro experto de la región del Biobío y nos decía, por ejemplo, que cuando se produce un incendio y han pasado pocos días, el suelo pierde capacidad de absorción. Por lo tanto, al momento de venir precipitaciones, es muy probable que se genere una especie de tobogán, que el agua escurra
y al escurrir traiga consigo sedimento y se vuelva un riesgo. O sea, pierde esa capacidad de permeabilidad, por así decirlo. Bueno, eso desde esa vereda y lo que se enfrenta cuando viene un proceso de lluvias o de precipitaciones. Al momento de hablar de restauración de esta flora destruida por la emergencia, ¿qué le pasa al suelo que se hace más difícil ese proceso de restauración? ¿Qué componente se destruye, por ejemplo? Bueno, hay que entender que el suelo no es tierra inerte, el suelo es un sistema absolutamente vivo, Así es. donde existen una serie de microorganismos que son los encargados de finalmente transformar los elementos y la materia orgánica que producen abundantemente los bosques nativos y poder hacer la nutrición de los árboles que vienen. Por ende, cuando se muere la microfauna del suelo, se queda realmente con un suelo inerte y efectivamente al no haber protección, al no haber cobertura vegetal, el suelo queda absolutamente susceptible al arrastre por las lluvias que van a venir en abril o mayo. Por ende, vamos a tener un segundo problema si es que no se toman las medidas adecuadas. Ese es un tema súper importante, a ver si lo podemos ir conversando a medida nos acerquemos al otoño y al invierno, porque el suelo efectivamente queda con esta composición o destrucción, más bien, esa es la palabra, que hace que el suelo afectado por el incendio se vuelva impermeable, por lo tanto el agua escurre y escurre. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en ese suelo afectado por el incendio forestal, Ricardo, para efectivamente llevar adelante un proceso de restauración o de reforestación en el mejor de los escenarios? ¿Qué hay que hacer? Y se lo digo en términos coloquiales, derechamente entrar a picar, incorporar abono, o sea, ¿qué hacemos para recuperar ese suelo? Mira, la principal afectación cuando se pierde vegetación nativa o cobertura vegetal es la pérdida de suelo y sobre todo la infiltración del agua. Es decir, el bosque nativo está tan bien estructurado que actúa como una esponja, ¿verdad? Que es la que evita la erosión de los suelos y la que permite la infiltración. El agua es lo fundamental para la restauración de los bosques. Por ende, lo primero que hay que hacer en esos casos es tratar de hacer obras de conservación de agua y suelo que permitan que el agua no escurra y no se produzca erosión y Perfecto. se vuelvan a infiltrar, a recargar las napas, y Ah, eso va a permitir posteriormente establecer una cobertura vegetal, es decir, a través de la plantación o a través de la siembra de especies. Pero lo primero que hay que trabajar es el suelo, que recupere su capacidad de infiltración del agua, que es lo fundamental para cualquier proceso de restauración. claro, eso es súper interesante lo que plantea, porque la destrucción de las especies y del suelo propiamente tal no es algo meramente superficial. Probablemente la afectación del incendio forestal llega bastante más abajo. Por eso usted hablaba de las napas recién en la respuesta anterior. Y ahora yo le quiero hacer otra pregunta, Ricardo, focalizada en fortalecer la capacidad preventiva de nuestros territorios y particularmente de campos, de zonas rurales. ¿Hay especies que sean más resistentes, por ejemplo, a el calor y al impacto de un incendio forestal? Y se lo pregunto pensando en la posibilidad de llegar a construir en algún minuto barreras naturales que permitan ir bloqueando o que permitan impedir el avance de un incendio forestal en caso de volver a producirse. Bueno, en el bosque nativo tenemos muchas especies, sobre todo las especies del bosque esclerófilo, como las que yo le mencioné, ¿Sí? como el lingue, como el litre, como el quillay, como el mardoño, que tienen esa capacidad de rebrotar si es que no ha sido consumido totalmente el árbol. Por ende, esas especies están adaptadas ya por siglos a este territorio y a las condiciones del fuego, y esas son las especies que habría que usar en el caso de que uno quisiera mitigar los efectos del avance del fuego. Perfecto. Entonces hay que usar especies que están además adaptadas a las condiciones locales, que pueden sobrevivir, digamos, en condiciones, incluso resisten la sequía, y pueden rebrotar después de un incendio. Ya, le entiendo el punto. O sea, son especies, podríamos decir, más resistentes al impacto de un incendio forestal. Por ende, se convierten en especies que, de existir en masa, podrían generar, de acuerdo a la disposición de un bosque o de acuerdo a la manera en la que se llegasen a plantar, podrían generar barreras naturales que podrían servir de manera natural, digamos, al combate de un incendio o a evitar la propagación de un eventual incendio. Y ahora le hago la pregunta al revés, Ricardo. Las especies que son más vulnerables o que se inflaman más rápido.
Bueno, el ejemplo lo tenemos año tras año, digamos, en nuestras comunidades, porque estamos llenos de plantaciones que corresponden a la industria forestal, plantaciones de pinos y eucaliptos, que están igual en una condición de estrés por la temperatura, por la sequía, y lo principal es que constituyen grandes volúmenes de combustible, Claro. que a la hora de producirse los incendios, ¿verdad? Generan intensidades tan altas que rápidamente, digamos, exceden la capacidad de control de todos los sistemas de control de incendios que existen en el país, tanto los privados como los públicos. Sí, Ricardo, y en ese sentido y a modo de reflexión se lo pregunto, ¿en qué cree que estamos al debe? Y cuando le hago esa pregunta, pongo sobre la mesa todos los actores que están involucrados en esta historia. Ahora estamos haciendo un análisis sobre plantaciones, sobre bosque nativo, sobre flora, temas súper relevantes. Pero también estábamos hablando recién del uso del suelo. Y cuando hablamos del uso del suelo, podemos expandir la conversación, por ejemplo, a las forestales que usted mencionaba recién, por ejemplo, a el trabajo preventivo que deben realizar las autoridades y trabajo de coordinación para efectivamente llevar adelante una prevención con todas sus letras. O por otro lado, cuando hablamos del suelo, hablamos también de la ciudadanía que habita los territorios, cómo las empoderamos con conocimiento, cómo las empoderamos con contenido, para que sepan también cómo aportar un granito de arena en este trabajo preventivo, a lo mejor realizando sus propios cortafuegos, que por supuesto se deben sumar a los esfuerzos más grandes que tiene que hacer la autoridad y el sector privado. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la reflexión que a usted como experto en materias de flora, de medio ambiente, le deja una emergencia de estas características? Bueno, la situación de los incendios forestales en Chile, eh, llevamos 10 años más o menos en que prácticamente hay incendios en todas las temporadas y hemos llegado a normalizar lo que se llama la temporada de incendios. Eso es muy En cierto. esos 10 años se han quemado alrededor de 2 millones de hectáreas, incluyendo dos mega incendios, y de esos 2 millones de hectáreas, alrededor de 800.000 hectáreas pertenecen a bosque nativo y el resto a plantaciones. Entonces, hay una gran diferencia, la mirada que tenemos del territorio, hay una gran diferencia entre los que vivimos en el territorio, habitamos en el territorio y tomamos las medidas preventivas, porque estamos obligados respecto a un vecino gigante que tenemos, que son las compañías forestales, ¿verdad? Ujú. Que ocupan una superficie de 3 millones de hectáreas, distribuida en varias regiones del país, y que ya está demostrado, sobre todo con los mega incendios, que no es posible que sigamos concentrando todos los esfuerzos en las tareas de combate del fuego. Aquí los que están al debe son las empresas forestales que realmente ni siquiera aplican los planes de protección contenidos en los planes de manejo que están vigentes, ¿verdad? Y tienen 3 millones de hectáreas en predios que están totalmente abandonados, donde no hay guardabosques, donde no hay una vigilancia efectiva en la temporada de incendio, y por eso es que estamos como estamos. O sea, la solución no va porque el Estado siga subsidiando a las compañías forestales cada vez con el tema de los incendios. Este año se invirtieron 160.000 millones de pesos del Estado para cuidar un negocio que es privado. Entonces, no se condice, digamos, la utilidad que obtienen las empresas forestales eh, con las medidas que ellos toman realmente para poder vincularse con la ciudadanía. Nosotros no tenemos, digamos, contacto a nivel de operativo y de vecinos con las compañías forestales. Y eso, mientras eso se mantenga, este problema no se va a solucionar. Ricardo, y en ese análisis que usted hace, que se lo he escuchado también a otros vecinos y vecinas del territorio, donde también hay responsabilidad de la autoridad. Por ejemplo, cuando hablamos de fiscalización, falta un ojo mucho más profundo ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad de cortafuegos que se deben realizar temporada a temporada, o cuando hablamos de la quema de desechos. Uno de los temas que estuvo en la palestra hace algunas semanas atrás fue precisamente una advertencia que en su minuto sacó la Corma sobre la gran cantidad de desechos que existía en el lugar de la emergencia. Bueno, ahí también hubo declaraciones cruzadas desde la vereda de las autoridades, desde la vereda de las empresas privadas. ¿Cuál es el análisis que hace usted? ¿Falta una mayor fiscalización, por ejemplo, cuando hablamos de quema de desechos, o de cantidad de cortafuegos, o de cantidad de plantaciones? ¿Cómo lo ve? Bueno, efectivamente hay una falencia de parte del Estado que no tiene los recursos para hacer las fiscalizaciones correspondientes.
Y por otro lado, no se puede fiscalizar, digamos, el cumplimiento de los planes de protección contra incendios que debería tener todo predio forestal, que tenga plantaciones en terrenos de aptitud forestal. Mm. Entonces, además hay que considerar que el Estado, a través del subsidio del decreto de ley 701, también realizó plantaciones en muchos predios de pequeños propietarios y prácticamente fueron abandonados, y hoy día esos son predios, digamos, con altos volúmenes de combustible, sin manejo, que vienen a complicar más aún el tema, agravado, digamos, por el tampoco manejo permanente que tiene que hacerse de cortafuego, de control de especies exóticas y de mantención de las medidas de prevención por parte de las empresas forestales. Bien, es importante el tema que hemos analizado y reflexionado con Ricardo Medina en esta sesión de CNN Tiempo. Solo a modo de resumen, lo que se advertía de parte de la Corma hace algunas semanas atrás, en verdad es una advertencia que habían puesto hace harto tiempo sobre la mesa, era sobre la gran cantidad de desechos forestales y ellos pedían autorización para quemas controladas en un momento en el que la normativa ambiental no lo permitía. Ese era el punto que defendían desde la vereda de las autoridades. Allá hay un argumento, pero también lo cierto, es importante consignarlo, es que las empresas tienen el deber de no acumular desechos por tanto tiempo. Estábamos hablando de varios años de acumulación de hectáreas y hectáreas de desechos. Bien, Ricardo Medina, vamos a dar nuevamente su cargo, ingeniero forestal y presidente de Peuma Florida, una de las organizaciones de la sociedad civil de Bosque en Trama. Le agradezco la conversación y el análisis. Comenzamos hablando del bosque nativo y finalmente hicimos toda una reflexión de lo que ha sucedido en la zona de la emergencia. Le aprovecho de pasar el dato para que tomen medidas preventivas. Este fin de semana suben las temperaturas en todo el interior de la región del Biobío, así es que a fortalecer la medida preventiva desde la ciudadanía, pero por supuesto también desde la autoridad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, y a esta hora vamos a una pausa en CNN Tiempo. Al regreso, mínimas y máximas en todo el territorio nacional. Ya estamos de vuelta.